Ok, Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 22 a 24. Eso es la palabra de Dios. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia se sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí es donde todas las mujeres dicen, ¡oh! ¡No! Piensan que es ofensivo. Y así es como lo ve la cultura. Pero este texto es muy, muy claro. Y se interpreta así como está escrito. En estas semanas vamos a ver que no es tan ofensivo como uno piensa. Aún es algo que eleva la posición, eleva el llamado de la mujer. Y como ya vimos, nuestra cultura aborrece este tema. Y aún para creer lo que dice, uno tiene que nacer de nuevo. Uno tiene que ser un creyente para creer eso. Porque aparte del Espíritu Santo es imposible creer y aplicar en tu vida. Es más, esto, si no eres creyente, te va a hacer enojar. Porque es tanto contra la cultura. Tanto contra. Entonces uno tiene que estar, como dice en versículo 18 aquí, lleno del Espíritu Santo. Para poder aplicar lo que vamos a ver hoy y en estas semanas que vamos a estar estudiando acerca del rol de la mujer. Lo que es ser lleno del Espíritu Santo, como hemos visto, es dejar que la palabra de Dios, es dejar la palabra de Dios y obediencia en ella a controlar nuestra vida. Dejar que la palabra de Dios y obediencia a la palabra de Dios controla nuestra vida. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. En Colosenses 3:16 es el texto paralelo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Eso es. Cuando Pablo comienza, antes de que comience a hablar de todos los textos acerca de la familia, nuestra conducta, él dice, y nosotros vimos, comenzando en el versículo 15, que necesitamos que ser alumbrados por Cristo Jesús, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, para que nosotros podamos comenzar a tratar de aplicar lo que él escribe acerca de la familia aquí. Y estos textos nos dan mucho acerca del rol de la mujer en la familia y en el matrimonio. Dios le llama a ser sujeta a su marido. Hupatazo es la palabra. Pero algo interesante aquí en estos textos que habla de la familia, desde capítulo 5:22 hasta, como 6:12 a 14 por ahí, cuando está hablando, hay tres grupos que están bajo autoridad en estos textos que podemos ver. Las esposas, las casadas, bajo la autoridad de sus esposos, y luego los hijos bajo la autoridad de sus papás, y los esclavos bajo la autoridad de sus amos. Tres grupos. A hijos y siervos les dice que tienen que obedecer. 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Versículo 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. A obedecer. Pero a las casadas, ¿qué dice? Casadas sujetas. Casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Es la esposa llamada a obedecer a su esposo?
o solamente someter? ¿Es lo mismo? Porque eso es una buena pregunta. ¿Someter es obedecer? Y realmente les voy a decir que no es lo mismo. Y vamos a ver algo de eso hoy, pero más la semana que entra vamos a ver realmente lo que esa palabra hupatazo quiere decir. Porque en obedecer es hupakuo, es obedecer. Pero, y eso claramente llama a los hijos y a los siervos. Okay. Pero ya como hemos visto, como hemos estudiado, Dios es el que diseñó el matrimonio. Y lo diseñó a ser lo mejor que la vida puede ofrecer, que nos puede dar. Es su plan. Es su plan. Pedro lo describe en 1 de Pedro capítulo 3 como que él dice que es la gracia de la vida. Pero como hemos estado estudiando desde la caída, es mucho menos que lo mejor de la vida. Pero usualmente comienza ¿cómo? Comienza feliz, con alegría, gozo, todo color de rosas. Pero después de años de pleito se convierte en una guerra entre la pareja. Con los dos peleando, descontentos, no hablándose, separándose hasta el divorcio. Y es una lucha que están perdiendo diariamente. Y el mayor de ellos se dejan. Más de la mitad. Pero el diseño de Dios era simple. Un hombre y una mujer juntos por vida. Lo mejor. Lo mejor. Pero como vimos en nuestro estudio también, desde la caída no ha sido tan fácil para el matrimonio. Nos acordamos en Génesis 3:16, Dios maldijo al hombre y a la mujer por su pecado. En Génesis 3:16 Él dice a la mujer, dijo, multiplicará en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y como vimos ahí, el deseo es de controlar. Maldijo el hombre y la mujer, el pecado entró, por la desobediencia causó la caída, los efectos de la caída al matrimonio lo impactó en el puro centro del matrimonio. En el puro centro del matrimonio. La mujer ahora busca controlar, busca a no someterse, busca reinar. Eso es la tendencia de la mujer natural. Pero la palabra de Dios dice, la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre, en 2 Timoteo 2:12. El hombre también maldecido busca aplastar a la mujer, busca dominarla, el machismo, como dice, y por eso hay conflicto. Por eso hay conflicto. Lo podemos ver en Génesis 3:16. Por la caída. Eso es el conflicto por dentro. Los deseos de la mujer y el hombre. Ella dominar, él controlar, aplastar. Eso es dentro. Pero ahora pon eso con el asalto de Satanás por fuera. Por fuera. El matrimonio está en peligro. Y podemos ver que Satanás desde el principio, él ha querido destruir el matrimonio. En Génesis, en el puro libro de Génesis hay poligamía, más de una esposa. Hay pornografía, hay adulterio, hay homosexualidad, hay fornicación, yugo desigual, prostitutas. El primer causa de seducción, seducir, incesto. Todo eso en el libro de Génesis. So tienes
La naturaleza de uno por causa de la caída. Tienes el asalto por fuera de Satanás que viene tratando de separarnos. Y luego tomas dos pecadores en la carne, queriendo satisfacer sus deseos en la carne, buscando hacer las cosas a su manera, a su voluntad, chocando uno con otro. Imagínate. ¿Hay esperanza? Pues la única esperanza para combatir lo que es una guerra imposible de ganar es seguir el plan de Dios, escrito en su palabra para el matrimonio. La única esperanza de cualquier matrimonio aquí en este lugar o en el mundo, la única esperanza es ser obediente a la palabra de Dios, lleno y controlado por el Espíritu Santo. Con eso podemos concluir la esperanza de un matrimonio exitoso, un matrimonio bueno, un matrimonio bendecido, depende de la salvación. La salvación que cambia a las personas, que les llena de su espíritu, que conozcan y buscan obedecer la palabra de Dios y el plan que Él tiene para ellos. Juntos, porque son una sola carne. Ahí está la esperanza. Ahí está la esperanza para cualquier pareja. Y eso es el consejo que uno tiene que dar. No hay más consejo que eso. Ahí es el raíz de todos los problemas. Es tu vida espiritual. ¿Dónde está? Si hay problemas en tu matrimonio, hermanos, es ¿dónde está tu vida espiritual? Hermanas, ¿cómo está tu vida espiritual? Es eso. En este pasaje en Efesios 5 hay muchos puntos importantes, pero el punto que sobresale aquí es el de sujeción. Sujeción, hupatazo. Aquí dice versículo 22, las casadas estén sujetas a tus propios maridos como al Señor, y como dije las mujeres, es que ella debe voluntariamente seguir el liderazgo de su esposo. Está bajo su liderazgo, está bajo de su autoridad. Y vamos a ver más de eso y explicarlo bien la semana que entra. Porque esto es lo que Dios llama de la mujer. Esto solamente y nada más puede combatir la caída, lo que está dentro, y los ataques contra este matrimonio. Solamente eso. ¿Qué? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es muy específico. Dice a tu propio marido. No estás obligado a cualquier otro hombre. No le dice que se sujeta a otros hombres, pero a tu propio marido, el hombre que es de ella. Y eso es importante. El hombre que es de ella, ¿ok? Que ella posea, es su posición. Él es de ella se sujeta a él. Hay un versículo paralelo en Colosenses 3:18 que dice: casadas están sujetas a vuestro propio marido. Dice igual, lo mismo, pero luego aquí dice como conviene en el Señor, como conviene en el Señor. Esta palabra, esto conviene, esto es lo que es apropiado, esto es lo que debes hacer, es lo que quiere decir. Es lo correcto, es lo bueno. Te sujetas a tu marido porque es lo bueno. No es una preferencia cultural, es un mandamiento espiritual. Esta palabra conviene en Filemón 8, es un término legal. Eso es un mandamiento. Pero hermanas, sí hay, y estoy hablando de hermanas ahorita, sí hay límites a esta sujeción que conviene, ¿ok? No se debe sujetar cuando es algo prohibido o deshonra a Dios. Como en el libro de los Hechos, capítulo 5, cuando les dicen que no pueden predicar el evangelio, ellos dijeron que es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre. Que ellos están llamados a obedecer a Dios y no al hombre.
Cuando llega a esto, la mujer no tiene la responsabilidad de obedecer a Dios más que a su marido. Pero en el orden de Dios desde la creación, y vamos a ver eso como dije la semana pasada, es un mandamiento que la mujer debe estar en sujeción a su esposo. ¿Cómo conviene? Es lo correcto, es lo que Dios quiere, delante de Dios. ¿Cómo conviene? El liderazgo es dado al hombre y ella tiene que reconocer eso voluntariamente, con humildad, sujetarse a ese liderazgo. Y esto debe ser fácil, excepto ¿por qué? El conflicto, la caída, nuestra pecaminosidad, lo que Satanás trae para destruir la familia, todo eso. Eso sería fácil si no hubiera los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que es de este mundo. Pero en considerar esto, lo que dice en Efesios 5:22, hay varios textos que tienen el mismo pensamiento, apoyan estos principios, y vamos a ver uno de ellos. Si pueden ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3. Esto es muy interesante. Esto abre más la verdad a nosotros y nos ayuda a entenderlo mejor. Aquí en 1 de Pedro capítulo 3 dice: asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos. Esto dice lo mismo de Efesios 5:22. Pero aquí hay una palabra muy interesante. Esa palabra es asimismo. Asimismo. Ahora, ¿qué quiere decir asimismo? Pues si regresamos a capítulo 2, versículo 13. Dice en versículo 13: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, o los gobernadores como por los enviados para castigar a los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Y aquí dice: todos nos vamos a someter. Nosotros sometemos a las autoridades y los gobiernos. Todos sometemos a los gobiernos, a las autoridades. Y dice en versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad de Dios. Que someteos a toda institución humana, al rey, al superior, gobernadores, porque ellos tienen un trabajo específico, escogidos por Dios en esta sociedad. Eso es la voluntad de Dios. Versículo 17 dice: temer a Dios y honrar al rey. Es muy claro. No nos dice qué tipo de gobierno es. Aquí no dice qué tipo de gobierno es. Ni nos habla del estándar de la moralidad del gobierno. Pero debemos someternos. Aquí muy claro. Ahora en el versículo 18: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Aquí en el versículo 18 es el mismo forma de sujeción, pero es a tu patrón. Si un siervo a su amo, aquí podemos aplicarlo al hombre, a nosotros, todos los que tenemos trabajo con nuestro patrón. Aquí dice: sujetos a nuestros jefes. A los jefes. Y no solamente los buenos, los que son buenos, nice con nosotros. Dice: los que son difíciles para soportar. Vamos a someternos a ellos. A someternos a ellos. La misma forma de sujeción a tu patrón, aunque es bueno o afable, o si es injusto y difícil de soportar. Versículo 19 dice:
Porque esto merece aprobación. Esto es aprobado. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Nosotros vimos eso cuando estaban llevando unos creyentes, otros creyentes a corte en 1 Corintios capítulo 6, que Pablo les dice, ¿por qué no más sufres ser defraudado? Para la gloria de Dios, ¿por qué estás llevando a tu hermano, manchando el nombre de la iglesia, manchando el nombre del Señor delante de los incrédulos? ¿Por qué simplemente no sufres? Eso es aprobado delante de Dios. En la misma manera aquí está diciendo eso. Por esa razón, las huelgas, que quieren más dinero, no tienen sentido en la vida cristiana. Porque ¿quién está en control de lo que nos pagan? El Señor. El Señor siempre está en control en cuanto tú ganas. El Señor. Según el esfuerzo que tú pones y tu corazón en tu trabajo. Él lo sabe. ¿Quién mejor te puede pagar? Más justo. ¿Quién sabe mejor cuántas horas tú trabajas y qué haces en tu trabajo que el Señor? Más que tus jefes. Por eso, si tú nomás trabajas cuando tus jefes están viendo y luego estás quejando que no te están pagando lo que te deben pagar, por eso no trabajas como debes trabajar, el Señor es el que te paga, porque Él sabe cuánto trabajas. Aquí dice, ¿por qué eso merece aprobación? Si alguno causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. No me pagan lo suficiente. Por eso yo voy a llevar esto a un caso. Aquí dice, no le hace qué difícil es tu patrón, tú te sujetas. Eso hay a favor delante de Dios. Eso glorifica a Dios. Versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aprobado si tú haces lo bien. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú hagas lo justo, hagas lo bien. Porque tú representas a Cristo. Tú eres un cristiano. Cuando tú sufres injustamente, tú estás sembrando para la eternidad. ¿Entiende eso? Así es importante. Luego da una ilustración de padecer injustamente. El mejor ilustración, que es el Señor Jesucristo, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos enseña cómo sufrir injustamente, el Señor. Él nos enseñó cómo soportar un liderazgo injusto. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en él, en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Wow. Cristo sufrió castigo. Cristo sufrió castigo injusto, sin decir nada, sin amenazar, sino se encomendó a Dios, a su Padre. Tomó el sufrimiento porque él sabía eso es la voluntad del Padre. Y al fin, ¿qué fue los resultados? Redimió a las almas. Redención, salvación. Fue un fin glorioso. Fue un fin glorioso.
Porque vosotros erais ovejas descarriadas, versículo 25, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Wow. Cristo padeció injustamente. Se sometió a la voluntad del Padre para un fin glorioso. Eso nos lleva a nuestro texto. Asimismo. ¿Cómo? Asimismo. Así como uno bajo la autoridad del gobierno no le hace qué tipo de gobierno, así como un empleado bajo la autoridad del patrón, aunque es el gobierno bueno o injusto, aunque es el patrón bueno o injusto, así mismo, en la misma manera que el Señor Jesucristo sufrió injustamente y se encomendó a Dios para que Dios podía traer de su sufrimiento un fin glorioso. Así mismo, ustedes, mujeres, estar ¿qué? Sujetas a vuestros maridos. That's heavy. Lo que está diciendo es que no le hace qué tipo de esposo tú tienes. It doesn't matter. Tú te sujetas. Y tú dices, pero yo tengo un esposo que es desobediente a las cosas de Dios, que es indiferente al Señor Jesucristo. Él no es bueno. Él es malo. Ni me ama, no muestra amor. Y por esa razón Pablo dice en versículo 1, asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Tú te sujetas con más razón cuando ellos no creen o son incrédulos. Con más razón. Aquí cuando dice que no obedecen la palabra de Dios, está hablando de uno que es creyente que no obedece la palabra y también de un incrédulo. No es específico ahí. Con más razón debes sujetarte a Él como conviene, porque eso es lo que honra a Dios. Considerando, dice, ganarlo por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Eso quieres que ven tu virtud, que ven tu pureza, que ven tu entrego al Señor, que ven cómo tú imitas a Cristo. Eso 1 Corintios capítulo 11 comienza en versículo 1, ser imitadores de Cristo. Y luego dice en versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados o ostentosos o adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Wow, una mujer de Dios. Lo que está diciendo Pedro, sea una mujer de Dios. Tienes un marido que es una lucha, un incrédulo, o no está obedeciendo la palabra de Dios. No cumpla lo que debe ser. No es lo que tú pensabas antes que casaste con él. No pensabas. Y ahora estás desilusionado, estás desanimado. Sufres bajo su liderazgo y no le importa cómo tú te sientes. No le importa lo que tú te sientes. Cuando estés aún en esa situación, ¿cuánto más debes sujetarte y mostrarle una conducta casta, pura, respetuosa
Porque cuando tú te sometes a Él, tú no estás poniendo Él en control, hermanas. Cuando tú estás sometiendo a tu esposo, tú no le estás dando a él el control, no, tú lo estás poniendo en las manos de Dios. Y a ver lo que Dios hace con él. Así es como entender esto. Tú lo pones en las manos. Eso es una ayuda idónea. Y lo vamos a ver la semana que entra. La ayuda idónea. Cuando habla de sujeción, esa palabra es diferente de obedecer, porque uno participe uno con el otro, y vamos a ver eso, es muy importante. So dice, vuestro atavío no sea de lo externo, de peinados, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino lo interno, el de corazón, el incurrible ornato de un espíritu afable, apacible, que es grande estima delante de Dios. Pero esto no quiere decir que tú eres un robot. No. Que no puedes opinar, que no tienes personalidad. No. Pero tiene que estar en tu corazón un corazón afable, apacible, corazón quieta. Eso es de gran estima delante del Señor. Dios prefiere una mujer así. Como dice en 1 Timoteo capítulo 2, que en silencio aprendiendo en sujeción. Así es lo que Dios prefiere. Versículo 5 dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Mira, esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Siempre era el estándar de Dios. Dios siempre deseaba lo que dice en versículo 3 y versículo 4. Que estén sujetos a sus maridos. A sus maridos, no a todo hombre. A su esposo. Y en versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham. Primero está hablando de las mujeres que se sometían, que ataviaban en otros tiempos, estando sujetas a su, y luego dice, como Sara obedecía a Abraham. Por esa razón, muchos comentaristas dicen, es igual. Es igual. A someter es obedecer. Aquí está diciendo, es obedecer. Está llamando a la mujer a obedecer a su esposo. No es igual. Son sinónimos, pero el sentido no es igual. Y por eso vamos a ver esto. Pero aquí dice, en versículo 6, como Sara. Primero dio ilustración, versículo 5, de las mujeres de antigüedad que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, así como, y luego pone Sara como ejemplo de las que se sujetan. Obedecía a Abraham, llamándole Señor. Llamándole Señor. Eso es respeto. Aquí dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras, mujeres, ustedes, habéis venido a ser hijas, o son hijas de Sara. ¿Cuándo? Hijas de Sara. A ser hijas de Sara, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Lo que está diciendo, ustedes llegan a ser hijas de Sara cuando se sujetan, obedecen en la misma manera, sin temer ninguna amenaza. Y realmente, eso es lo que viene. Cuando hablas de esto con una mujer, viene temor. Cuando das consejo a una mujer, siempre hay ese temor de incertidumbre. Wow,
qué me estoy exponiendo? Dice, tú no entiendes, mi situación es muy difícil. Y a veces tengo temor donde este hombre me va a llevar. ¿Qué va a hacer conmigo? Y uno les dice, y es por eso precisamente, dice este versículo, solamente obedece, llamándolo Señor. Hacer lo que es bien y no temas ninguna amenaza. ¿Por qué? Como dice Cristo en versículo 23, encomendaba la causa al que juzga justamente. Tú estás diciendo, tú estás poniendo tu caso en las manos de Dios, que juzga todo justamente. Ninguna amenaza. ¿Por qué? Porque tú te has puesto en el lugar de la bendición y protección de Dios. Eso es, hermana, si tú crees en Dios. Si tú crees que Él es el Dios Todopoderoso que acabamos de cantar. Si tú crees que Él es el Dios Todopoderoso que estás evangelizando por las calles. Obedece la palabra de Dios. Sin ninguna amenaza, porque tú te estás poniendo en el lugar de la bendición y protección de Dios. Sujeción muestra que tú honras a Cristo. Tú honras a Cristo. Cada vez que tú te sometes a tu esposo, estás sujeto a Él, tú estás honrando a Cristo. Porque eso es lo que Él quiere. Esos textos de Efesios 5 son muy claros. Eso es lo que Él quiere. Es lo que Dios quiere. Pero si el hombre no hace, no dices, pero si el hombre sí o no. Como vimos aquí, aunque es bueno o malo, difícil de soportar. Abraham es el padre de la fe. Sara es la madre de todas las que se sujetan. De la sujeción. Es el ejemplo. Abraham, ejemplo de la fe. Sara, ejemplo de la sujeción. Sin temor, con la paz de Dios, con seguridad de Dios. Eso es muy claro. Uno no puede ser más claro. Pablo no puede ser más claro aquí en los versículos que él enseña en Efesios 5. Y en esos mismos versículos 22 y 24, él muestra que los dos son iguales en cuanto a valor. No hay uno que es más que otro. Está hablando de autoridad, pero en valor son iguales. Vamos a ver eso también. Hay mucho que ver aquí con estos textos. Uno puede pelearlo, pero hermanos y hermanas, es la palabra de Dios. Pero hermanas, hay límites, como dije. Hay tiempo cuando no te tienes que someter a tu esposo. Uno de ellos, como vimos, es cuando es algo que va contra Dios y su palabra. Si tu esposo te prohíbe leer tu palabra, leer la Biblia, orar, no vas a someter a él. Aunque te tienes que esconder, tú vas a leer tu palabra o ir a la iglesia. Dios te quiere aquí. También cuando te lleva a algo inmoral, de hacer algo inmoral, a mirar pornografía o cualquier otra cosa, no tienes que hacerlo. Ahí no te tienes que someter. También cuando es algo ilegal. Si tu esposo dice, vamos a ir a robar un banco, vamos a ganar mucho dinero y eso y lo otro, tú no te tienes que someter a eso. No te tienes que someter cuando es contra Dios y su palabra, contra la ley moral, contra la ley legal. Pero hermanas, hay otra área, hermanas. No te tienes que someter al abuso. Al abuso. Eso es muy importante. Porque muchas la soportan. Cuando hay abuso, lo que tú tienes que hacer es sacarlo a los pastores para que
podemos hallar ayuda para tu vida y tu familia. Estamos hablando de familias llenas del Espíritu Santo, según. Si tu esposo siempre te está gritando y diciendo, tú eres nada sin mí. Si no fuera por mí, tú estuvieras en la calle. So dale gracias a Dios que estás conmigo. Tú no tienes que someter a eso. Eso es abuso. Eso es abuso físico, abuso emocional. No simplemente los golpes. No te sometes a eso. Eso no quiere el Señor. El Señor te ama. Y el Señor dice que tú tienes el mismo valor de tu esposo. Las casadas no están llamadas a someterse al abuso. Y los maridos no son llamados a abusar de sus esposas. Importante. Hermanos, si entendemos y aplicamos esto muy bien, esto debe elevar a toda mujer a bendecir el matrimonio y más que todo a dar gloria a Dios. Es lo que queremos en nuestro matrimonio, es que Él sea glorificado. Y como dije, hay mucho más acerca de eso para las mujeres. Oremos. Padre, gracias te damos. Ay, Padre, por tu palabra que es tan rico en estudiar y entender. Yo pido por mis hermanas, Señor, aquí que han escuchado, unas que están casadas, otros que se quieren casar, otros que estaban casadas, mujeres mayores que pueden enseñar a otras. Que todos podemos entender, Señor, que tú eres fiel en todo esto. Que no tenemos que temer cuando estamos obedeciendo tu palabra. Porque nosotros nos estamos encomendando al que juzga justamente. Yo pido mucho, Señor, que nos ayudas como matrimonios a entender estos principios, estos mandamientos claramente. Que los ponemos, Señor, y los guardamos en nuestro corazón. Para no pecar contra ti los hombres y para que las mujeres puedan traer gloria a tu nombre. Pedimos, Señor, en estas semanas que entra, que podamos mirar bien las palabras importantes, las frases importantes y la historia, el por qué debe la mujer someterse al hombre. Porque tú lo explicas todo, Señor. Gracias te damos por ser tan bueno para con nosotros. A ti damos gloria por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.